Hey, ¿qué onda amigos y amigas de YouTube? Soy Leitnat y en esta ocasión les doy la bienvenida a el cuarto video de esta serie de resúmenes del manga de Mieruko-chan tras el anime. Los anteriores videos, por si no los han visto, se los dejo en una lista de reproducción fijada en el primer comentario. Dicho esto, sin más preámbulos, comencemos. Luego del viaje en tren de Miko junto a Michiro y del cambio de ropa interior que tuvo que hacer de emergencia Miko tras la aparición del coso ese del hacha, ya sea espectro, espíritu o lo que sea, Miko y Michiro por fin pudieron reunirse con Hana y Yuria para asistir al festival del conejo lambda, donde el plan era disfrutar de todo lo que este ofrecía, pero lo que no esperaban las chicas era que algo siniestro las acechaba desde las sombras. Al llegar al parque donde se llevó a cabo el festival, Hana tomó el liderazgo del grupo mientras se dirigía a distintos puestos de comida. Entre tanto, Miko conversaba con Yuria sobre la popularidad del conejo lambda, reflejado en la gran asistencia de personas. Por su parte, Michiro también disfrutaba del lugar e incluso las manzanas acarameladas en forma de cabeza de conejo llamaron su atención, haciendo que llamara a Miko para que viera las cabezas de conejos empaladas. Al acercarse a verlas, nuestra protagonista observa la figura de lo que parece ser un niño descalzo que usaba una prenda de una sola pieza notablemente desgastada, observándolas detrás de un puesto, por lo que decide ignorarlo, llevándose a Michiro hacia otro lugar, mientras Yuria se quedaba comprando una manzana del puesto. En ese momento, una chica con un gafete de staff se acercó a Yuria y le dijo: "Tiempo sin vernos, amiga, ¿te acuerdas de mí?". Yuria, sorprendida, recordó que esa chica se llamaba Aya Mikumo, quien en la primaria se burlaba de ella junto a otras chicas porque decía que podía ver fantasmas. En especial recordaba las palabras de Aya, quien afirmaba que le daba asco. Aya también le dijo a Yuria que no había cambiado nada, aunque no se veían desde hace tiempo. Yuria, nerviosa y con la mirada baja, le respondió que no se acordaba de ella. Fue entonces cuando notó una especie de maldición en la pierna de su excompañera que parecía una mano de neblina negra y que incluso la chica llevaba una venda, por lo que le pregunta sobre ello y Aya le dice que eso se debe a que se cayó por las escaleras y que últimamente se ha lastimado mucho la pierna derecha al grado que ya le está preocupando. Cambiando de tema, Aya le pregunta a Yuria si recordaba cuando en la primaria decía que podía ver fantasmas. Yuria, nerviosa, le preguntó si algo le había pasado, pero ante la respuesta negativa de Aya, decidió decirle que todo había sido una mentira para llamar la atención. Se disculpó y se fue con Miko y Michiro. Al reincorporarse con sus amigas, Miko le pregunta si la chica con la que estaba hablando era una amiga, pero Yuria niega eso y les apresura para alcanzar a Hana, porque de no hacerlo se acabaría toda la comida del festival. Miko aprovechó para mirar nuevamente hacia el puesto de manzanas y observó al niño descalzo frente al puesto observando las manzanas. Luego, las chicas alcanzaron a Hana y juntas fueron a la inauguración del festival, donde un conejo lambda dio el saludo para por último llamar la atención de los asistentes al árbol simbólico del parque, el cual fue adornado e iluminado como el árbol del conejo lambda. Es ahí que las chicas se dan cuenta que no estaba con ellas Yuria, por lo que cambiamos de panel donde Yulia estaba cabizbaja sentada en unas escaleras, quien estaba recibiendo mensajes y llamadas de sus amigas, pero ella decide ignorarlas mientras recordaba cómo cuando era más pequeña soñaba con ser alguien como la madrina o Rum, deseando hacer exorcismos y ser una medium, a la par de recordar su reencuentro y pasado con Aya, lo que la lleva a concluir como siempre deja todas las cosas a medias, llevándola a llorar hasta que Aya le llama pues su turno había terminado, pero al verla, Yuria decide secarse las lágrimas y escapar, motivo por el cual su excompañera comienza a perseguirla subiendo unas escaleras, preguntándole por qué huía de ella, hasta que llegan a un punto sin salida. Estando por fin solas después de alcanzarla, Aya intenta retomar su anterior conversación hasta que su maldición parece activarse, provocando que cayera hacia atrás en las escaleras. Todo esto lo ve Yuria mientras recordaba los duros comentarios de Aya en el pasado, pero afortunadamente logra reaccionar a tiempo y termina evitando un terrible accidente. Ante esto, Aya le agradece y se levanta con dolor pues había raspado, mencionando que nuevamente fue la pierna derecha, por lo que Yuria le pidió que la siguiera, diciéndole con una especie de timidez o miedo que su pierna derecha parecía estar poseída. Sorprendida, Aya le preguntó si era un fantasma, a lo que Yuria respondió que parecía una mano rodeada de niebla que la sujetaba de la pierna derecha. La reacción de Aya fue decir que asco al inicio y al final, tras concluir que, como pensaba, era un fantasma. Explicó que sabía que el lugar
embrujado que visitó el otro día era real y que por eso se había sentido tan mal después de visitarlo, añadiendo que ya estaba harta. Tras escuchar el qué asco, Yuria puso cara de ¡Oh, no! pero al final se quedó sorprendida preguntándole si le creía. Aya le respondió puedes verlo, ¿no? Y procedió a explicar que no era como que ella pudiera ver fantasmas, pero que ni siquiera sus amigas le creyeron cuando les contó lo que le estaba sucediendo, y que hoy tras verla nuevamente recordó cuando iban a la primaria, Yuria hizo un escándalo porque había un fantasma en la parte trasera del salón, causando que lloraran algunos niños y que otros se enojaran con ella, pues aunque veía la reacción de sus compañeros, Yuria seguía insistiendo, causando que algunos otros le dijeran algunas cosas, entre ellos Aya se encontraba, pero que cuando nadie le quiso creer de lo que le estaba pasando, se dio cuenta de lo difícil que lo tenía Yuria, y añadió que pese a todo, Yuria era bastante molesta, pues aunque decía la verdad, es molesto seguir diciendo cosas que la gente odia, lo que llevó a Yuria a recordar cuando Miko le pidió que no hablara de fantasmas cuando estaba Hana, porque ella se asusta muy fácilmente, llevándola a responder que puede que eso sea cierto. Luego, Aya le regaló una manzana con caramelo, haciendo que Yuria le dijera que deseaba intentar hacerle un exorcismo. Mientras tanto, Hana y Miko decidieron buscar a Yuria por el parque, y Michiro las esperaba en el árbol por si regresaba. En su búsqueda, Miko llegó a las escaleras que subieron Yuria y Aya, y escuchó la voz de Yuria, quien intentaba realizar un exorcismo, aunque fracasó, por lo que procedió a usar una piedra que obtuvo de Rum, quien le dijo que era un amuleto para ahuyentar el mal, específicamente espíritus menores, advirtiéndole que si la piedra comenzaba a temblar era señal de que estaba funcionando, pero si se fisuraba o rompía era señal de peligro. Y obviamente esta termina fisurándose a la par de que Miko llegaba al lugar. Allí ella ve la verdadera forma del ser que estaba maldiciendo a Aya, sorprendiéndola en gran manera, haciéndola pensar que tenían que huir, y grita el nombre de Yuria, pues ese ser iba directamente a atacarla. Pero en ese momento, tras ella aparece el niño que antes había visto y se dibuja una tétrica silueta en su rostro, mostrando unos dientes largos y afilados. La cabeza de ese niño se hizo muchísimo más grande y además le salieron múltiples picos de su cabeza e incluso un cuerno de un ojo, mientras que la cuenca del otro ojo estaba vacía, y con sus grandes dientes terminó destrozando al espíritu que había maldecido a Aya, dejando a su paso un fuerte viento. Luego, el ser que había tenido apariencia de niño se acercó a Miko, aún con restos del otro ser en sus dientes, aunque Miko solo veía cómo la posesión había desaparecido. Aya confirmó que ahora sentía su pierna más ligera y le agradeció a Yuria, quien sabía que no había hecho nada, mientras que Miko observaba cómo aquel ser volvía a tomar su forma de niño y se perdía entre la oscuridad de muchos árboles tras haberla salvado. Al final las tres regresaron con Hana y Michiro, quienes estaban felices por haber encontrado a Yuria y que ésta estuviera a salvo, pero Miko solo podía preguntarse lo que era ese espíritu que les había ayudado. Luego de esto, Aya se despidió de ellas y Hana preguntó quién era. Yuria le respondió que era una conocida, recordando las siluetas de su pasado, denotando con esto que ese capítulo de su vida ya había sido superado. Con esto nos muestran cómo las chicas se ponen en marcha para salir del festival, y en el camino Yuria se disculpó con Hana porque por su culpa Hana no había podido comprar su conejo lambda que brillaba. Sin embargo, Hana estaba agradecida porque su amiga estaba bien. Yuria también se disculpó con Miko, creyendo que ella había exorcizado al espíritu que molestaba a Aya, y reconoció que, por su imprudencia, al intentar hacer algo que iba más allá de sus capacidades, se había puesto en peligro y a otras personas. Miko, quien sabía la verdad, decidió hacerle creer que realmente ella había hecho el exorcismo, poniéndole la condición de que, a partir de ese momento, no volviera a hacer cosas peligrosas por su cuenta, y Yuria aceptó. Seguidamente, Hana les pide que la esperen un momento y se dirige a un altar que se encontraba en medio de varios árboles en el parque. Allí, ella deja sobre un plato un dulce en forma del conejo lambda como ofrenda para agradecerle a lo que ella llamó Dios del parque, pues en medio de su búsqueda encontró ese lugar y rezó por su amiga, por lo que al haberle cumplido su oración decidió regresar a agradecerle, creyendo que gracias al Dios del parque encontraron a Yulia. Luego de esto alcanzó a las chicas y se fueron. Poco después, en el altar aparece el ser con forma de niño que salvó a Yuria y a Aya, haciéndonos ver que él era el Dios
dios del parque, y al ver la ofrenda que había en su altar, hizo que su cabeza tomara la forma del conejo Lambda, y con esto el festival del conejo terminó. Luego tenemos un time skip donde vemos a Hana y a Miko visitando el templo por motivo de Año Nuevo, donde Hana obtiene buena fortuna. Por su parte, Miko al abrir su papelito obtiene mala fortuna, por lo que Hana la motiva a sacar otros papelitos, pero 3 veces consecutivas estos revelaron mala fortuna para nuestra protagonista, llevando a Hana a hacer pucheros por Miko, por lo que decide entregarle su papelito de buena fortuna mientras le decía que comiera algo para animarse. En ese momento aparecen 2 compañeras de clases quienes también visitaron juntas el templo, y una de ellas se queja por el hecho de que este año le salió mala fortuna, contrario a todos los años pasados, por lo que Hana procede a mostrarle cómo Miko sacó 3 papelitos de mala fortuna, añadiendo que está desesperada por lo que es momento de ser amable con Miko mientras la abrazaba. Por esta razón, a una de las chicas se le ocurrió ir al karaoke, pues según ella, cuando sacas mala fortuna, no queda otra que cantar. Seguidamente, nos muestran a las 4 en una sala de karaoke, donde las chicas se disponen a pasar un buen momento cantando y comiendo, hasta que Miko observa el rostro de un espectro mirón que se encontraba pegado en la puerta de la habitación donde se encontraban, causando que se atragante con su bebida, hecho que adjudicaron sus amigas a su mala fortuna, decidiendo darle la oportunidad de ser la primera en cantar, y ella pide una canción de metal recordando que Rum usó este género musical para alejar a espectros. Por ello, ella intenta usarlo, aunque el mirón solo comenzó a agitarse sin alejarse, disfrutando de la música. Al fracasar en su intento de alejarlo, Miko se rinde y decide pasarle la tablet a las otras chicas para que elijan qué cantar, pero justo en ese momento, en la pantalla aparece un canal llamado Dumb, donde presentaban a una banda con máscara de frutas tétricas y una máscara de humano perturbadora. Una de las chicas explicó que esa era la banda favorita de su hermano y que el concepto giraba en torno a una persona que estaba teniendo una pesadilla. Posteriormente, las chicas comenzaron a cantar y divertirse, lo que llevó a Miko a olvidarse del mirón. Sin embargo, fue hasta el turno de Hana que nuestra protagonista se dio cuenta de que el mirón ya no estaba en la puerta, y llegó su turno de cantar a toda voz una canción de una banda con un vocalista viejo y calvo, cuyo tema musical hablaba sobre encender el corazón con fuego y llamas del infierno. Al finalizar, Miko se fue a la barra de bebidas. Mientras se servía, se sintió en paz y feliz, pensando que levantar la voz realmente ayudaba a despejarse, hasta que sus pensamientos fueron interrumpidos por 2 escandalosos que iban saliendo de una habitación del karaoke, llevándola a voltear a verlos porque la asustaron. Tras ello, nuevamente voltea y observa en el pasillo la forma completa del espectro mirón, quien tenía una cabeza principal y lo que parecen ser 2 cabezas más en sus extremidades, más 3 brazos. Luego de hacer contacto, el espectro se le quedó mirando y comenzó a pronunciar el nombre de Shiori. Por ello, Miko decidió ignorarlo e intentó huir de él, pero este comenzó a perseguirla sin cesar de pronunciar el nombre de Shiori, a la par de que la otra cabeza murmuraba ruidos extraños, haciendo que se apresurara aún más hasta llegar al frente de la habitación donde se encontraba con sus amigas. El problema parece confundida, ya que la habitación 17 donde se encontraba parecía que había cambiado de ubicación, pero no había tiempo para pensar, así que decide ingresar rápidamente para luego cerrar la puerta y sentirse aliviada hasta que nota que esa no era su habitación y que ahí estaba un señor de edad avanzada rodeado de espectros con traje sin rostro que solo mostraban sus puntiagudos dientes, cantando, murmurando y aplaudiendo. Al ver esta escena se da cuenta que estaba en una terrible situación, sabiendo que tenía que salir inmediatamente de ese lugar. Justo cuando iba a hacerlo, el hombre le preguntó si conocía la canción que estaba cantando, que pertenecía a Mi vecino Totoro. Miko se dio cuenta de que esa persona era un humano y le respondió que se había equivocado de sala. Él le contestó que no se había equivocado, pues ella había visto el número 17, y es ahí cuando se nos muestra cómo el número de la habitación había sido modificado con una sustancia extraña negra. Finalmente, el hombre le dijo: Miko Yotsuya, ¿podemos hablar un rato?, dejando aún más sorprendida a nuestra protagonista. Mientras tanto, en la sala de al lado, las chicas se preguntaban por qué Miko tardaba tanto, concluyendo que posiblemente estaba estreñida a causa de su mala fortuna. Regresando con Miko, el hombre cortésmente le pregunta si quiere algo para comer, y ella nerviosamente le responde que no es necesario. A continuación, él comenta que no le gustan las cosas dulces. No obstante, los muchachos insisten en que se las pidan, refiriéndose a aquellos seres que estaban con él. Estas palabras ponen aún más nerviosa a Miko,
Miko, quien se pregunta quién es esa persona o personas y cómo sabe su nombre. Probablemente al verla tan tensa, el hombre procede a presentarse como Seto, un empleado de una compañía. Luego presenta a los 5 muchachos que estaban con él, quienes se habían puesto de pie y observaban fijamente a Miko. El señor Seto añade que todos son buenas personas, lo que hace que Miko intente salir rápidamente pensando que se ha encontrado con alguien muy peligroso. Sin embargo, el señor la detiene nuevamente preguntándole si no puede verlos, ya que eso no era lo que le había dicho el pequeño Room. Al escuchar este nombre, Miko se detiene. En ese momento llega el room service con varios postres dulces que había pedido el señor Seto, que entrega a cada uno de los muchachos. Una vez que el empleado se va, los muchachos comienzan a devorar los postres, abriendo grandes bocas llenas de dientes puntiagudos y largos. Miko decide intentar preguntarle sobre ellos, pero termina preguntándole sobre Room, y el señor Seto le responde que los conoce desde hace años, mencionando también a Mitsue, la madrina, y le cuenta cómo cuando Room era pequeño siempre se escondía detrás de Mitsue y nunca lo miraba a los ojos. Miko le pregunta si él es un medium o algo similar, a lo que el señor Seto responde que no, aunque es algo parecido, y que si se encontraba en ese lugar con ella era porque Room le había pedido que lidiara con algo, mientras mostraba la foto maldita que casi manda a Room con San Pedro, es decir, la foto que Miko tomó de Michiru donde aparecía el señor raro, foto que había dicho Room que si volvía a verla moriría, por lo que en su última reunión con Miko le prometió que buscaría la manera de lidiar con eso. Al ver la foto que sostenía el señor Seto, Miko voltea inmediatamente recordando las palabras de Room, a lo que el señor le explica que no habría problema si la ve, añadiendo que cuando te enfrentas a algo debes prepararte muy bien, y fue él quien le enseñó a Room, haciendo referencia a que el ritual que hizo Room, del que hablamos en el resumen pasado, él fue quien se lo enseñó. Por eso fue que lo buscó y le pide a Miko que le permita encargarse de ese señor que aparece en la foto. Al escuchar esto, nuevamente Miko recuerda la conversación que tuvo con Room, donde él le dijo que la apariencia del ser que aparecía en la foto posiblemente era distinta dependiendo de quién lo viera. Por eso Miko lo veía como un señor, y su curiosidad la lleva a preguntarle al señor Seto si cuando mira la foto él también ve a un señor. Seto responde con una sonrisa y tranquilidad, diciendo que no ve nada más que una chica normal, ya que no tiene el poder de ver esas cosas. Incluso en la habitación solo podía verla a ella, para luego mostrarnos cómo los postres que pidió todos estaban intactos. Finalmente, el señor Seto le dice que se imagina que debe de ser aterrador poder verlos. Justo cuando Miko iba a preguntarle cómo interactúa con ellos, haciendo referencia a sus muchachos, el espectro de varias cabezas y brazos que le había espiado y perseguido reaparece en la puerta y golpea a esta mientras murmuraba la frase marcapáginas, llenando a Miko de miedo hasta las lágrimas, pues se había olvidado de esa cosa. El señor Seto se pone de pie y le pide a Miko que abra la puerta. Ella responde que no es capaz, pero el señor Seto la convence diciéndole que estará bien y que solo es necesario abrirla un poquito. Y a través de la pequeña abertura, el espectro logra ingresar, su cabeza y manos primero, mientras murmuraba ¿está bien, puedo? Finalmente entra completamente a la habitación. Los muchachos de Seto parecen ponerse serios observando a ese ser, y ahora ellos comenzaron a murmurarle cosas al oído al señor Seto, por lo que este se coloca entre el espectro y Miko, y siguiendo las instrucciones de sus muchachos logra aplastar la cabeza del espectro mirón, y por el dolor esta comenzó a gritar hasta que fue deshecha. Escena que pudo ver claramente Miko. Tras ello, el señor Sato escucha de sus muchachos y pregunta si estaba más arriba, pero obviamente el espectro no se iba a quedar sin hacer nada, por lo que procede a dar un fuerte grito en la habitación, causando que se tuvieran que cubrir los oídos, pero los muchachos no dejaban de decirle cosas al señor Seto. Tras ello, ese ser, aprovechando la confusión y sus múltiples extremidades, terminó pegándose al techo, lo que no pasó desapercibido por los muchachos, quienes le avisan al señor Seto, y este logra tomar del pie al espectro que se encontraba en el techo para jalarlo fuertemente hacia el piso, causando un gran impacto. Estando en el piso, el espectro se da cuenta que Miko ha visto todo, por lo que cruzan miradas, pero no pudo hacer nada, ya que el señor Seto inmediatamente lo tomó de la cabeza, presionándolo fuertemente, logrando así destruirlo o purificarlo, aunque fue tal el impacto
impacto que su mano terminó herida, por lo que procede a limpiar su sangre del piso y a detener su sangrado, mientras decía que se había vuelto lento por los años. Miko le pregunta sobre su mano y el señor Seto le explica que está bien, que siempre pasa. De hecho, tenía una cicatriz en esa mano y le pide disculpas por asustarla. En ese momento se escucha una notificación que provenía del celular de Miko, pues Hana le mandó un mensaje preguntándole si todo estaba bien. Por ello, el señor Seto le dice que debería regresar con sus amigas, añadiendo que se alegra de haber platicado con ella para escuchar de primera mano la información y que estaban de su lado, asegurándole que podía dejar ese problema en sus manos. Ella le agradece y cuando parecía que iba a preguntar algo más, el señor Seto se adelanta y le dice que en cuanto a Rum, parece estar ocupado, pero que le contará sobre su reunión más tarde, esto con una sonrisa que parece esconder algo. Como nota, recordemos que la última vez que vimos a Rum fue con el señor Seto, quien le pidió de una manera totalmente seria que le contara sobre Miko. Posteriormente, nuestra protagonista se reencontró con sus amigas. Entre tanto, el señor Seto regresó con los muchachos a su habitación de karaoke, diciendo que Miko era una niña muy agradable, tan dulce como los pequeños Mitsue y Rum, por lo que su corazón se estremecía porque siempre estaba del lado de la gente. Y por último, nos lo muestran comiendo con los muchachos todo lo que había pedido, dejando los platos limpios. Tras la visita al santuario y al karaoke, pasaron 2 días situándonos en el 3 de enero en la casa de la familia Yotsuya, donde Miko y Kyosuke jugaban un videojuego similar a Monopoly, donde había ganancias y pérdidas económicas, y detrás de su hermano su padre le daba consejos, lo que hacía pensar a Miko que no era tan diferente a cuando su padre estaba vivo, pues la última vez él estaba aconsejando también a Kyosuke mientras este sufría al jugar el mismo juego. A ellos se une Touko, su madre, una jugadora hardcore que se toma muy en serio la partida, quien los invita a unirse a ella al kotatsu por el frío, pero tanto Miko y Kyosuke rechazan la invitación, uno porque tenía calor y Miko porque podía ver a aquel ser de espantosa apariencia que estaba en su hogar junto al espíritu de su padre y que posiblemente sea un guardián como vimos en capítulos pasados. Mientras tanto, su padre hablaba sobre cómo se sentía el año nuevo. La familia Yotsuya continuó jugando hasta que Touko derrotó de manera aplastadora a su hijo, quien fue consolado por su padre por haber luchado con valor contra su madre. Para Miko, quien podía ver todo, fue inevitable recordar cuando su padre estaba vivo y jugaban juntos de niños durante esas épocas, lo que la lleva a ponerse de pie y salir un momento a la tienda para hacer unas compras, por lo que su familia le dice que vaya con cuidado. En su camino, Miko ve a un padre junto a su hijo volando un cometa, lo que le trae buenos recuerdos de cuando ella y su hermano hacían lo mismo con su padre, hasta que en su camino observa como un ser de gran tamaño, al igual que su cabeza y múltiples tentáculos, estaba pegado a un grupo de 3 amigos, por lo que decide ignorarlo hasta que uno de los amigos tropieza y choca contra ella. El chico se disculpa y Miko le dice que no hay problema. Al continuar su camino, otro de los amigos abraza al chico y le dice que últimamente se está cayendo mucho y que incluso pensó que quería ligar con aquella chica. Por otro lado, Miko se sintió aliviada, pues por un momento se había asustado hasta que se da cuenta que aquella cosa ya no seguía a aquellos amigos y ahora estaba con ella. Decidiendo ignorarlo, continúa su camino, pero aquel ser comenzó a seguirla, haciéndose que se preguntara el motivo por el que de repente se fijó en ella, así hasta llegar a un supermercado donde comienza a hacer sus compras como si nada, hasta que un niño tropieza con ella y su padre se disculpa. Para su sorpresa, reconoce que era el mismo padre con el niño del cometa. Al mismo tiempo, la criatura deja de seguirla y se pega al pequeño. Con esto Miko descubre que aquella cosa se transfiere por el contacto. Posteriormente, Miko ve cómo en la caja registradora el padre toma de la mano a su hijo y la criatura comienza a seguirlo a él. Luego, al pagar, se transfiere del padre a la cajera y por último regresa al niño cuando la cajera le entrega el jugo que acababan de comprar. Al ver esto, Miko decide apresurarse a pagar su compra y de paso compra esferas misteriosas para luego alcanzar al padre y al niño para darle un juguete que obtuvo en la esfera misteriosa.
casa, el cual recibió felizmente el pequeño, y con este hecho aquel ser se pegó nuevamente a Miko y así el padre y el niño se despidieron de Miko. Ahora, en esa situación, Miko se pone a pensar que no puede regresar a casa con esa cosa pegada a ella y se pregunta si realmente es peligrosa, ya que solo causa tropiezos, pero tampoco quiere pasarle la carga a alguien más, por lo que busca en su celular un santuario cercano y encuentra uno, aunque esto la hizo recordar que los santuarios pueden ser peligrosos por su encuentro con el dios de la montaña, concluyendo que como ese santuario se encontraba en la ciudad y no en la montaña, no debía ser peligroso, hasta que es sorprendida, pues aquella cosa que la seguía tomó una forma mucho más macabra, intentando atacarla, pues al parecer sabía que Miko quería exorcizarlo, llevando a Miko a preguntarse si aquella cosa solo la haría tropezar o algo peor. Mientras sus piernas estaban temblando, un hombre con un casco de motociclista chocó contra ella, provocando que ambos cayeran al suelo. Poco después apareció una mujer detrás del sujeto, pues era un ladrón, y gracias al choque, el ladrón tiró el bolso en las manos de Miko, así que terminó huyendo del lugar, haciendo que esa cosa, quien estaba furiosa junto a Miko, comenzara a perseguir al ladrón. Después Miko entregó el bolso y la mujer llamó a la policía. Entre tanto, Miko se sorprendió nuevamente al ver la silueta de una mujer de cabello negro detrás de un árbol asomándose, por lo que al no saber qué era, decidió marcharse rápidamente, y aunque la mujer que recuperó su bolso intentó agradecerle, Miko se fue sin más, pues creía que sería terrible si esa cosa la maldecía de nuevo, por lo que tenía que regresar a casa rápidamente. Al final del capítulo, una vez más nos muestran al pequeño del cometa junto a su padre, hablando sobre cómo ese día había elevado el cometa muy alto, por lo que el pequeño se preguntaba si acaso su mamá habrá visto su cometa, siendo una obvia referencia a que su madre había fallecido y estaba en el cielo. Y la respuesta es sí, su madre lo había visto, pues resulta y resalta que aquella mujer de cabello negro y largo que vio Miko después de que el ladrón huyera era la madre del niño, quien había visto cómo Miko le entregó el juguete a su hijo para salvarlo de la maldición, por lo que esta madre decidió ayudar a Miko, siendo este muy posiblemente el por qué el ladrón chocó contra ella, hecho que se esclarece aún más cuando se nos muestra nuevamente a Miko de camino a casa y ella escucha un susurro que decía gracias, para luego mostrarnos cómo el padre le responde a su hijo que estaba seguro de que su madre lo había visto, y junto a ellos se reúne aquella mujer. De regreso en la casa de Miko, la familia se preparaba para cenar y escucharon la noticia sobre cómo un sospechoso de robo tuvo un accidente contra un vehículo de policía, pero al parecer el sospechoso no tenía heridas, por lo que Kyosuke le pregunta a su hermana si vio algo cuando salió, y Miko le responde con un quién sabe, hasta que la conversación se ve interrumpida por su madre, quien al ver en el refrigerador 4 pudines le pregunta a su hija si compró para todos, y ella responde con un sí, haciendo feliz a su hermano menor, quien tomó rápidamente un pudín para llevarlo al altar de su padre, pero Miko lo detiene y tímidamente poniendo el pudín en la mesa le pregunta a su padre si no quiere comer con ellos en la mesa, regalándonos un hermoso panel donde la familia Yotsuya estaba reunida comiendo pudín. El capítulo 63 nos presenta a Miko caminando por las calles de su ciudad, donde observa un interesante anuncio sobre bolsas misteriosas por 5,000 yens que se vendían en una tienda de antigüedades y curiosidades llamada Hitoe, lo cual era algo que ya no se veía con frecuencia, pero lo que más le sorprendió fue notar que entre los productos que podían haber en las bolsas misteriosas había un conejo lambda que brilla, el mismo que Hana no pudo comprar durante el festival por buscar a Yuria, un hecho que recordó de inmediato. Decidida, Miko se dirige a la tienda, ubicada detrás de un callejón, guiándose por un gran letrero. Al ingresar y llamar, no obtiene respuesta, por lo que asume que no hay nadie. Sin embargo, de repente aparece un pequeño perro que le causa ternura, por lo que intenta acariciarlo. Al hacerlo, el animal comienza a arrastrarse, mostrando que es inusualmente largo y está lleno de extremidades, dándose cuenta que aquello no estaba vivo. Alarmada, Miko recurre a la vieja confiable, tomar un oso de madera tallado con un salmón en la boca e ignorar al perro de múltiples patas. En ese momento, escucha una voz que le dice: jovencita, tienes buen ojo. Una pequeña puerta se abre, revelando a una mujer encorvada cuyo rostro está cubierto por su cabello. Ella le comenta que el oso que sostiene es un producto raro y de gran calidad, aclarando que no es un salmón lo que tiene en la boca, sino un arowana. Como dato curioso, me puse a investigar un poco sobre estos peces, y los arowanas son peces de agua dulce que se
encuentran en ríos y lagos y que son también conocidos como los dragones de agua. Esto debido a su apariencia escamosa y sus largas barbillas que recuerdan a las de un dragón. Estos en varias culturas asiáticas son considerados como un símbolo de poder, prosperidad y protección. E incluso en el Feng Shui, la arowana es considerada un amuleto poderoso y se cree que tener un arowana en casa o en el lugar de trabajo atrae prosperidad y aleja las influencias negativas. Tal vez por ello esta mujer le dice a Miko que tiene un muy buen ojo. Regresando con Miko, la tienda comienza a darle mala espina, por lo que decide ignorar a la mujer pensando que era un espectro, mientras sigue observando los productos que hay en la tienda. Y es que para empeorar la situación, Miko no puede salir ya que la puerta está bloqueada por el perro de múltiples patas. La mujer la llama nuevamente y le dice que afuera hace frío, invitándola a acercarse al mostrador para tomar un poco de té. Esto tranquiliza a Miko, pues parece que la mujer es una persona viva. Amablemente, Miko intenta rechazar la invitación, pero un pequeño monje mecánico aparece con la taza de té en sus manos. Sin más opción, Miko lo bebe y lo encuentra bastante amargo. La mujer le explica que es una mezcla especial de tés medicinales. Luego de esto, Miko menciona que vio un anuncio sobre bolsas misteriosas, lo que provoca que la mujer abra la tapa del mostrador y le muestre 3 cajas. Al verlas, Miko piensa que son cajas, no bolsas. Sin embargo, la mujer explica que están llenas de amuletos de diversas épocas y lugares, por lo que son bolsas misteriosas muy especiales. Ante esto, Miko decide mostrarle la imagen de un conejo lambda que brilla en su celular y le pregunta si hay uno dentro de las bolsas. Confundida, la mujer se coloca unos lentes sin descubrir su rostro para observar mejor la imagen y le dice que ese conejo fue obtenido a su manera. Luego le ofrece elegir entre las bolsas, asegurándole que la cosa brillante está en una de las 3 y le pregunta si quiere probar su suerte. Miko, sin convencerse del todo, le pregunta si no podría comprar el conejo directamente. Esto provoca que la mujer se moleste y le pregunte si se está burlando de su negocio, argumentando que si los clientes pudieran elegir qué comprar de la bolsa, perdería el sentido del misterio. Finalmente, la mujer le dice que si compra en ese momento, también se llevará a Takemaru, el muñeco del té, como oferta. Miko rechaza al muñeco y explica que su amiga quería el conejo pero no pudo comprarlo en su momento y ya no lo puede obtener, haciendo que la mujer le respondiera que si estaba intentando hacerla sentir lástima, su tienda no era un lugar de caridad, así que si quiere comprarlo directamente había revendedores en internet. Miko protesta diciendo que eso está mal. La mujer insiste en que si quiere al conejo debe probar su suerte y le recuerda que sus probabilidades son 1 en 3, mejores que las de obtener buena fortuna en un templo. Sin embargo, Miko le dice que la última vez que fue al templo sacó 3 malas fortunas seguidas. Finalmente, la mujer le propone un trato. Si elige la caja con el conejo lambda, se lo venderá por separado, pero si elige mal, deberá comprar la caja completa. Miko acepta pensando en la felicidad de Hana. En ese instante, el perro de múltiples patas comienza a ladrar y mover la cola, señalando la caja que se encontraba a la derecha de Miko. Convencida de que el perro la está ayudando, Miko elige la caja indicada. Sin embargo, la mujer le dice que por la perspectiva, en realidad señaló la de la izquierda, haciendo que Miko y el perro se quejaran. La mujer molesta decide repetir el proceso, moviendo las cajas. Afortunadamente, el perro vuelve a señalar la caja correcta y Miko aclara que quiere la caja a su izquierda, pero la mujer finge haber olvidado colocar el conejo dentro, por lo que deben repetirlo varias veces hasta que harta le pregunta a Miko si está haciendo trampa, hecho que niega tímida y nerviosamente nuestra protagonista. Por ello, la mujer le dice que lo harán una última vez y mueve las cajas, pero en esta ocasión el perro ignoró las cajas, poniendo en una situación realmente difícil a nuestra protagonista. Al ver la indecisión de Miko, la mujer comenzó a presionarla haciendo un conteo a partir del 3. Mientras tanto, el perro se levantó y señaló la manga de la mujer, así que Miko le dice que el conejo se encontraba en ese lugar. La mujer saca el conejo y sarcásticamente dice ¡qué sorpresa!, acusando a Miko de hacer trampa una vez más y preguntando ¿estás por ahí? Luego le dice a Miko que sabe que puede ver a Shiro. Nerviosa, Miko responde que no sabe de qué habla, pero la mujer insiste en que no debe fingir, pues Shiro era muy inteligente y era muy bueno encontrando cosas sin importar dónde se escondieran. Y por último, la mujer se disculpa con Miko, aceptando que estaba haciendo trampa y decide entregarle el conejo. Miko, tras pensarlo un poco, decide no aceptar el conejo, ya que no lo ganó con suerte y sabe que Hana se enojaría si recibe algo revendido. Tras escuchar esto y reconociendo el honor
de un coleccionista, la mujer decide regalárselo para que se lo dé a esa tal Hannah. Además explica que el conejo se lo dio un amigo que trabajó en el festival, por lo que técnicamente no es un objeto revendido. Sorprendida, Miko le pregunta si estaba segura de dárselo gratis. La mujer responde que obtuvo algo más valioso que el dinero. Con una gran sonrisa, Miko le pregunta si Shiro era hembra, a lo que la mujer le responde que su gato era un macho. Esto asusta a Miko mientras ve al perro de múltiples patas. Por ello, decide preguntarle sobre el perro a la mujer, pero ella le responde que no tiene perros porque es alérgica a ellos. El perro entonces rodeó a Miko con su largo cuerpo y su rostro se ensombreció mientras ladraba, haciendo que ella, con lágrimas en los ojos, se preguntara qué era eso. Presa del pánico, se apresura a salir de la tienda e incluso rechaza otra taza de té, no sin antes agradecer por última vez por el conejo. Después la mujer sale de su local y coloca la foto de su mascota junto a un letrero de bienvenida. En ese momento escucha una voz que le dice: Shiro. ¡Qué nostálgico! La voz proviene de la madrina, quien llama a la dueña de la tienda, Hitoe, y le pregunta cómo le va. Hitoe le cuenta que conoció a una jovencita interesante que podía ver a Shiro, pero la madrina la interrumpe y le pide que por favor le dé un poco de su té. Hitoe le entrega una bolsa de su té y le advierte que tenga cuidado con la dosis. La madrina le agradece diciendo que es de mucha ayuda. Por ello, Hitoe le pregunta qué era lo que pasaba y la madrina le responde que solo unos pequeños problemillas. Y por último, Mitsue-san le pregunta qué era lo que pasaba con ella, pues parecía una anciana, y Hitoe le responde que solo estaba encorvada por el frío, haciendo que la madrina le respondiera por el frío ni que fueras un gato. Con esto dicho, la madrina se despide mientras le decía que no se esforzara mucho, ya que Hitoe estaba vieja. Tras ello, un fuerte viento revela el rostro de Hitoe, el cual parecía el de una hermosa y joven chica, pese a que estaba encorvada. Por ello, Hitoe decide regresar dentro de su tienda por el frío. Al final cambiamos de escena y nos muestran el local de la madrina, donde ella estaba preparando el té que acababa de conseguir, el cual Hitoe decía que tenía efectos medicinales y que incluso servía para alejar las malas vibras. Este té la madrina se lo llevó a Rum, quien estaba acostado en un futón dentro de una habitación con muchos vasos llenos de un líquido oscuro, tal cual si fuera un ritual. Rum, al escuchar a la madrina, se quita la toalla que estaba en su frente y le dice que no era muy fan de ese té, pero la madrina le responde que se calle y se lo tome, y nos dejan con el siguiente mensaje: Rum, cubierto de heridas. El capítulo 64 nos sitúa durante el fin de año, donde vemos a la madrina saliendo de su local con dolores en la espalda. Mientras camina, escucha un alboroto causado por pequeños espectros que están jugando. Poco después, oye un golpe fuerte a su lado y al voltear ve al señor Seto, quien le pregunta si siente dolor de espalda y le advierte que eso no es bueno, que debe moverse bien para no empeorar. Ella lo llama por su nombre, pero pronto se da cuenta de que a sus pies yace Rum. Intentando que reaccione, lo pone en su regazo y le exige a Seto saber qué le hizo. Él, sin inmutarse, responde que es cruel asumir que fue su culpa y explica que Rum-chan lo visitó y mientras hablaban se dio cuenta de lo que ocurría y se encargó de ello. Tras ello, Mitsue observa detenidamente a Rum y nota que de su boca sale una especie de miasma. Por ello, le pide a Seto que le cuente todo lo que sucedió, pero en ese momento ella ve las siluetas de sus muchachos detrás de Seto, lo cual se refleja en sus ojos. El señor Seto lo nota y le dice: Mitsue-chan, así que puedes verlo, ¿eh? Luego tomó a Rum con una mano, cargándolo, y lo llevó dentro del local, diciéndole que hablarán sobre ello después. De camino, le dice a Mitsue que si tiene algo de té con bocadillos para todos los presentes, porque de no haberlos sería un problema, poniéndola nerviosa. Tras un pequeño time skip, se nos muestra el exterior del local de la madrina con un cartel que indica cerrado temporalmente. Dentro encontramos a Rum en la misma habitación donde lo vimos al final del capítulo anterior, y se nos enfoca un vaso con una sustancia negra burbujeante. Rum, ahora sentado, luce descuidado, como si hubieran pasado ya varios días, hecho que es notable en su vello facial. Asimismo, él dirige
dirige su mirada hacia una foto en la que aparece de niño junto a su maestra y una joven Mitsue. En ese momento la madrina entra con una bandeja y un recipiente con agua y nota que Rum ya se había recuperado lo suficiente para sentarse y él, al ponerse de pie, toma la foto y le dice que aún la tiene expuesta. Ella responde que olvidó guardarla y le entrega una taza con té. Rum protesta por su amargor y pregunta hasta cuándo deberá seguir tomándolo. Ella le recuerda que estuvo 10 días en cama y que aún no está completamente recuperado. Y mientras realiza un ritual con varios elementos y diluye la sustancia oscura de los vasos, la madrina le dice a Rum que Seto le contó más o menos lo que sucedió y que parece que se metieron en medio de un ritual, y se nos muestra que ese ritual fue donde Rum estaba analizando la foto de Michiro donde aparece aquel señor que está detrás de Miko, lo que hace que Rum responda que él creía que lo había bloqueado, pero ocurrió sin que se diera cuenta. La madrina añade que si no hubiera intervenido Seto, la situación habría sido peor, pues aquello habría ido devorando el cuerpo de Rum poco a poco. La madrina aprovecha y también expresa su decepción, pues creía que por su limitado poder, Rum no consultó con ella ni le pidió ayuda, haciendo que él se disculpara, explicando que no quería preocuparla, pero Mitsue lo sermonea. Rum con sinceridad le dice que ella no es de las que abandonan a su aprendiz y huyen, y por eso no quiso involucrarla. Mitsue continúa regañándole y le pide que se quite la sudadera para purificarlo externamente. Es entonces cuando vemos que el cuerpo de Rum está lleno de cicatrices y moretones, lo que provoca en la madrina una mezcla de dolor y preocupación. Rum por ello le pide que no lo mire demasiado porque le da vergüenza, pero Mitsue lo llama idiota y comienza el proceso de purificación. El escenario cambia a la escuela de las chicas, donde Hana está eufórica por el conejo lambda brillante que Miko le consiguió. Miko le pregunta si realmente lo quería y Hana le responde cuestionando si lo compró de un revendedor. Miko dice que lo adquirió de una tienda algo sospechosa, lo que pone en una dura decisión a Hana, pues se niega a aceptar productos de revendedores. En ese momento, Michiro le arrebata el conejo diciendo que si Hana no lo quiere se lo quedará. Hana insiste en que se lo devuelva y le dice que Michiro dijo que a ella no le interesaban esos conejos lambda, hecho que reafirma Michiro, pero añade que si es un regalo de Miko-chan, entonces sí le importa. Después vemos a Hana feliz con el conejo lambda que brilla en un collar, agradeciendo a Miko y prometiéndole que lo atesorará. Miko con ironía le recuerda que hace poco dudaba de su procedencia y Hana responde con entusiasmo que jamás debería de haber sospechado de una amiga. Yuria, que también estaba presente, observa cómo el conejo lambda en el collar de Hana absorbe grandes cantidades de su energía vital, preguntándose qué era exactamente o de qué ese conejo. Posteriormente, en la hora del almuerzo, Hana propone comer en el salón por el frío, hecho que aceptan las demás. Por ello, Miko le pregunta si no iría a la cafetería y Hana le responde que trajo almuerzo casero, al igual que Yuria, por lo que Michiro aprovecha la oportunidad para tomar del brazo a Miko, mientras decía que entonces ellas solas irán a la cafetería y Hana les encarga 2 panes. Tras comprar en la cafetería, Miko le preguntó a Michiro si estaba bien solo con un jugo de vegetales y ella le responde que sí, porque en ese momento tenía el pecho lleno. Posiblemente esto lo decía porque estaba tomada de la mano de Miko. Miko cambia el tema y le dice que en la cafetería no había ese pan con forma de oruga que antes le había dado, haciendo que Michiro comenzara a llorar. Sin entender qué pasaba, Miko decide preguntarle qué sucedía. Michiro se disculpa a la par de secarse las lágrimas y le cuenta que Pi-chan, su mascota oruga, se convirtió en crisálida, hecho que la hace sentir sola, pues llevan 10 años juntas y ella siempre la escuchaba cuando necesitaba hablar. Miko, sabiendo el contexto, ahora sabe que su hermana mayor estuvo reemplazando a la oruga durante todo ese tiempo, aunque Michiro revela que ella siempre supo que su hermana cambiaba a Pi-chan cada vez que entraba en su fase de crisálida y que al salir las dejaba en libertad. Por ello, ahora quería ver hasta el final, alegrando a Miko. Michiro añade que la primera Pi-chan fue una oruga durante 3 años enteros, esto mientras se nos muestra uno de los tentáculos que la cuidan, hecho que sorprende a Miko. Michiro continúa contando que encontró a Pi-chan en el fondo del bosque, salvándola del ataque de 2 cuervos y nunca se convirtió en crisálida y simplemente desapareció pasados los 3 años, aunque ella siempre ha sentido que Pi-chan siempre ha estado cerca, preguntándose el por qué se siente así. Por último, con una sonrisa le dice a Miko que esa historia es rara, mientras se asomaba un tentáculo, pero al final del día nosotros sabemos que Pi-chan se convirtió en el guardián de Michiro y no la ha abandonado, siendo ese el motivo de
detrás de su sentir. Miko, viéndola, le responde que no tiene nada de raro, recordando cuando Rum le contó que en lo profundo del bosque y en los árboles sagrados a veces aparecen guardianes en forma de animales o insectos. Esto mientras Pichan se enrollaba en el brazo de Miko que tenía tomado Michiro al caminar. Es así como salieron ambas del edificio y Miko observa a Hana a lo lejos en una reja de la escuela, así que Miko se suelta de la mano de Michiro pensando que Hana al final había decidido ir a la cafetería por su cuenta. Michiro, sin entender lo que pasaba, llama a nuestra protagonista por su nombre para poco después reaccionar rápidamente sujetándola de la mano y jalándola hacia ella. Fue ahí que Miko observa cómo los tentáculos entraron en modo defensivo, extendiéndose y mostrando sus ojos. Sin entender qué pasa, Miko la llama Michi para seguidamente mostrarnos cómo cae un florero de cerámica de lo alto, posiblemente de alguno de los segundos o terceros pisos de la escuela de ellas, el cual pudo haber lastimado gravemente a Miko de no haber sido por Michiro y Pichan. Otras alumnas que estaban ahí comenzaron a preguntarse qué era lo que sucedía, mientras Miko le preguntaba a Michiro el por qué, y ella le responde que no lo sabía, que su cuerpo se movió solo, lo cual era extraño, pero finaliza preguntándole si no se había causado daño, y Miko le responde a manera de tranquilizarla que se encontraba bien. Después se nos muestra cómo los ojos de Michiro estaban ensombrecidos y junto a ella el ojo principal de Pichan lleno de lo que parece ser sangre y dañado. Michiro tomó de la mano a Miko mientras le decía que eso le alegraba, para poco después desplomarse al suelo, haciendo que las alumnas que estuvieran cerca se preguntaran sobre qué había pasado, mientras Miko intentaba hacer que Michiro reaccionara llamándola una y otra vez pidiéndole que resistiera. En ese momento Miko alza la mirada hacia la reja donde estaba Hana y ve claramente aquel espectro en forma de señor que estuvo a punto de matar a Rum y que ha aparecido desde hace mucho tiempo en las fotos de ella, pero esta vez nos muestra que lleva una hoz en su mano. ¿Será este un espíritu o espectro relacionado con la muerte? El padre de Miko habrá muerto por culpa de ese espectro y por eso sigue en la tierra cuidando a su familia con lo que parece ser un guardián. ¿Qué tan poderoso es ese ser como para haber dañado terriblemente al guardián de Michiro? Es más, Pichan seguirá con vida. Discúlpenme, pero ahora tengo muchas preguntas. Bueno, regresando al manga, nos cambian nuevamente de escenario y nos muestran a la madrina purificando exteriormente a Rum, donde ella le pregunta si se lo dijeron a Miko y él le responde que no, al menos no con detalles, pues la información a medias puede ser peligrosa y solo le pidieron que siguiera con su rutina normal. La madrina le responde que es cierto que ese es el campo de especialidad de Seto, por lo que había poco que ellos pudieran hacer. La madrina añade que no le gusta la forma en que hace las cosas Seto, mientras nos muestran a Miko con Michiro en el suelo y Rum recordando cómo Seto destruyó al espíritu de la niña perdida en la estación del tren. Por otro lado, uno de los muchachos de Seto le susurra algo al oído, como si trajera noticias, estando él en un restaurante familiar donde había muchas cosas dulces en su mesa. Al escuchar el informe, Seto dice: más rápido de lo esperado. Vaya, qué rápido. Así que posiblemente el hecho de que apareciera el espectro en forma de señor enfrente de Miko y saliera afectada Michiro y Pichan fue por Seto y sus métodos. Por último, nos muestran a Rum y a la madrina en su purificación, a Miko preocupada con Michiro en el suelo y a Hana y a Yuria comiendo en el salón preguntándose por qué se estaban tardando Miko y Michiro, pues Hana ya había terminado su segundo almuerzo y estaba esperando sus pancitos. Sin lugar a dudas, personalmente este arco lo estoy disfrutando como ningún otro. Tengo muchas preguntas que posiblemente se irán contestando a lo largo de los próximos capítulos. Por cierto, ya estamos al corriente con el último capítulo que salió el 27 de febrero. He decidido sacar los resúmenes mensuales para no dejarlos tanto tiempo sin video y de antemano una disculpa por haber tardado en continuar subiendo contenido de esta obra. Por último, te invito a que si te gustó el video me regales un me gusta, eso es de muchísima ayuda, y si eres nuevo o nueva por aquí no dudes en suscribirte, es totalmente gratis. Y si llegaste hasta este punto del video, comenta el hashtag necesito respuestas y yo dejaré un corazoncito en su comentario porque usted, mi estimado o estimada, se lo merece por llegar al final. Dicho esto, nos vemos en un próximo video. Bye Late Nat, bye.